lunes 9 de diciembre. Estamos al aire en este día lunes. Empezamos la semana, además en la ronda de comentarios de nuestros compañeros, también con nuestros invitados sobre los temas más importantes de la actualidad y del debate nacional. Tenemos la oportunidad de conversar con el dirigente sindical Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, quien ha presidido por mucho tiempo la Confederación Nacional de Unidad Sindical, la cual pues tiene un asiento importante en el debate relacionado a la reforma laboral, a los temas que hay en juego. Obviamente esta es una discusión que tiene muchas aproximaciones desde el punto de vista de derechos, pero también, ¿por qué no?, de la realidad económica del país y del mundo, y de también ver en todo esto una idea de equilibrio, cómo no, para el avance, el desarrollo de nuestro país. Vámonos de inmediato presentando a Rafael Pepe Abreu con nosotros en este Gobierno en la Mañana para iniciar nuestra ronda de preguntas y respuestas. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, José Luis, buenos días a todos los compañeros y compañeras presentes. Gracias a don Bienvenido Rodríguez porque nos ha dado la oportunidad de venir a un programa que es emblemático, sobre todo en un tema que se debate en este momento y que es tan importante que se oigan todas las voces, ¿verdad? Y el hecho de que estemos nosotros aquí trascendente. En este momento hay que decir que todo trabajador que está libre o no libre está atento, ¿verdad?, a esta comparecencia, porque no estamos hablando de cualquier cosa, es de Z101 que estamos hablando. Es por eso. ¿Oyeron? Claro, este programa es suyo. ¿Se escuchó? Vámonos, Rosendo. Rafael Pepe Abreu. Pepe es un miembro de este programa. Gracias. Y a mí la verdad, Pepe, que me complace tenerte aquí después de mucho tiempo. Y había extrañado tu participación en el Gobierno de la Mañana en medio precisamente de este debate nacional que tenemos. Saludo contigo a toda la clase trabajadora. Pepe, parece que no hay salida con el tema de la cesantía y con la aprobación de un código laboral en el país, con estas posiciones cerradas que hay entre ustedes y los empresarios. Sabe que José Luis hizo una introducción importante porque él habló del conjunto, ¿verdad?, de lo que es esta reforma. O sea, antes de comenzar este proceso, yo hablaba con mi amigo Felipe de muchos años, Romero Sánchez, amigo de muchos años, ¿verdad? De la izquierda. De la izquierda, y cuando era reportero de calle, porque él es ejecutivo hoy, pero él era reportero de calle. Entonces, en aquellos tiempos, yo recuerdo que Felipe andaba siempre con nosotros en todas las huelgas que se daban en esos momentos. Y hay que decir que cuando hablamos fuera, yo le decía a Felipe, mira, esa figura, por ejemplo, de la cesantía, José Luis, no es una discusión de ahora, inclusive. Es una discusión que data de la ley 8701. ¿Ustedes recuerdan quién era el presidente? Era Hipólito Mejía, ¿verdad?, cuando esa ley. De manera que se puede decir aquí, en este programa, que 4 presidentes, hablando de Hipólito, Leonel, Danilo, Luis Abinader, han vivido con nosotros y los empresarios el proceso de la cesantía y esa discusión. Y el propio Balaguer con el código del año 1991. Balaguer, para que ustedes vean lo asombroso que es, la vivió en positivo, porque resulta que el código del 92 releva el Código Trujillo, ¿verdad? El Código Trujillo. Entonces, Balaguer tiene la suerte de haber sido el miembro, ¿verdad?, un miembro prominente del gobierno de Trujillo, de la dictadura, sucesor, pero también después quien releva una de las leyes más importantes de esa dictadura, diríamos así, que fue la ley 1920 o Código Trujillo de Trabajo. Y entonces, en reemplazo, señores, se instaura un código elaborado, como ustedes saben, por 3 figuras como el doctor Albuquerque, Milton La Guevara y Lupo Hernández Rueda, que es que se puede decir que es de los códigos más progresistas que todavía queda en el escenario de América Latina, entendiendo el progresismo, ¿verdad?, desde la visión nuestra, porque quizás de la visión de José Luis no sea igual.
Eso es correcto. Te metió al medio. No, para nada. no. Es que yo lo oigo. Yo lo oigo y lo sigo. ¿Entiendes? Yo lo oigo, pero no aquí, lo oigo aquí. Y lo oigo hasta en los juegos, en la narrativa, porque como yo soy del escogido, ¿entiendes? Entonces sigo. Estamos otra cosa. No quiero que se hable. Ahí duele. Sí. Don Pepe. Sí. No, espérate que no. Todavía. Una introducción. Adelante. Entonces, decir, ¿verdad que sí? Que ha sido un proceso de ese tipo. Ustedes vieron esta reforma. Esta reforma no es mire, los empresarios se pusieron, han hecho siempre una campaña. Y ellos te hablan, modernizar el código laboral, es lo que ellos te dicen. Y te utilizan una palabra que se llama, ¿sabes qué? Abaratar el costo del despido, es otra palabra. Abaratar el costo de la relación laboral, otra palabra. Todo eso cuando se traduce significa cesantía, significa prestaciones, ¿me entiendes? Entonces, en definitiva, nos dimos cuenta que en la discusión sobre el código, en la etapa actual de 2 años y medio, ¿verdad?, de este gobierno, nosotros fuimos a esa mesa con una idea que se planteó en el tripartismo, en el Consejo Consultivo de Trabajo. Fíjense bien que esa reforma se excluyó de la reforma planteada en el CET, Consejo Económico y Social. ¿Ustedes recuerdan? La 12 reforma, aquello que no. Esa se excluyó y se dijo no, esta se va a discutir en el marco tripartita. Y ahí la idea que se estableció fue la siguiente: solo va a someterse al Congreso lo que se logre consensuar entre los 3 sectores. Solo irá al Congreso lo consensuado. Entonces, cuando se dice eso, se está planteando que las 3 partes tienen en ese momento capacidad de veto. Me refiero a gobierno, empresarios, sindicatos. Capacidad de veto a las 3. Pero nos dimos esa capacidad de veto, no una de las partes, sino que la asumimos de manera conjunta. Entonces, ¿qué sucedió? Que después que hacemos eso y pasamos los 2 años y medio discutiendo y nos ponemos de acuerdo en elementos como el procedimental, conciliatorio, administrativo, horario, nueva formalidad de trabajo como el trabajo virtual, etcétera, etcétera. Cuando todo eso pasa y llega el momento, llega la hora de los hornos y se dice, bueno, señores, por fin hay que anunciar el acuerdo que ha sido posible. A nosotros se nos convoca al Palacio Nacional ese lunes 26 de agosto, a un asunto que se llama la semanal, que todos conocemos, ¿verdad? Se nos convoca ahí. Entonces, cuando se nos convoca horas antes, y ahí, en un despacho en que está el presidente, el ministro de Trabajo, 3 empresarios, y 3 que ustedes conocen, ¿verdad? Ahí, el presidente pregunta lo siguiente, porque los presidentes siempre preguntan, no saben, pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el diferendo que existe? Si me han dicho que todos los artículos o sometidos están prácticamente consensuados, ¿cuál es el diferendo que existe? Entonces, se explica que hay un diferendo referido a la cláusula que tiene que ver con el tema de la cesantía laboral. Entonces, los empresarios toman su turno y establecen que ellos consideran que no debe hacerse el anuncio para que está convocada esa reunión, porque ese punto que falta para ellos es trascendente y que ellos quieren un tiempecito más para seguir hablando, ¿verdad? Y ver si es posible que se cierre un acuerdo que sea total. Entonces, al presidente se le dice, presidente, mire, con ese punto usted puede dar el tiempo que sea y no va a haber acuerdo. ¿Y sabe por qué no lo va a haber? Porque de esto se está hablando hace 11 años. 11 años. Entonces, como hace 11 años, vamos a durar 11 años más hablando, ¿entiendes? Entonces nosotros decimos
esa fue una afirmación del movimiento sindical, que posponer el anuncio es peor que hacerlo, porque esa gente está convocada ahí, esa prensa. ¿Y cómo se le explica a esos medios que esto se propuso? ¿Por qué? Bueno, entonces el presidente Abinader dice: denme un momento con ellos y salgan ustedes, ¿verdad? Entonces, hacemos eso, salimos, ¿me entiendes? Presidente, él va donde estamos nosotros, ¿no? Él va donde estamos nosotros y nos dice: mire, ellos no quieren que se anuncie porque ellos entienden que hace falta, porque tienen temores, etcétera, etcétera, pero yo no puedo posponer esto porque ya eso fue convocado, entonces hay que hacer el anuncio de lo que fue posible hacer. Bueno, y sencillamente eso se hizo. El presidente anunció eso y dijo textualmente, ¿verdad que sí? Textualmente, enviaré al Congreso Nacional los artículos que fueron consensuados. Lo no consensuado será parte de ¿qué? Dijo él, de otra reforma, no de esta. El día 10 entonces de octubre, ¿qué hace el ministro de Trabajo? Va al Senado y deposita el resultado. Entonces por eso es que me extraña bastante en ocasiones, y nos extraña bastante a todos, ver especialmente las declaraciones del presidente de la Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Senado de la República. Cómo él declara, cómo él habla, el estilo que él utiliza para hablar. No es que una gente opine o no opine, sino la manera en que lo plantea. Porque él dice: mi deber es oír a todo el mundo. ¿Qué le refiere a Cholitín? Yo tengo que ir que es el presidente de la comisión. Me refiero a Rafael Barón Dulú Cholitín. Que es el presidente de la comisión. Él dice, mi deber es oír a todo el mundo. Muy bien, elegante eso, a todo el mundo, ¿verdad que sí? Y dice entonces, nosotros no somos un sello gomígrafo del Ejecutivo, dice él, del Ejecutivo. El Senado es un poder independiente, o el Congreso es un poder independiente, y por tanto nadie nos puede a nosotros forzar a que las cosas se aprueben taxativamente como vienen del Senado. No estoy diciendo la palabra exacta, sí, pero sí textuales de lo que él dijo. Entonces yo le he dicho lo siguiente al señor Cholitín, es esto: hermano, mire, no hay tradición en República Dominicana en los 4 presidentes democráticos que hemos tenido recientemente, que fueron Leonel, Hipólito Mejía, Danilo y Abinader, de rebeliones heroicas de senadores contra su mandante ejecutivo. No hay historia de eso. Entonces, si usted quiere hacer una heroicidad, sí, yo le propongo que no la haga con eso, ¿verdad? Que no la haga con ese proyecto. Hágala con otro, que hay bastante para hacerlo. Pero el presidente tenga un punto de intermediación ahí, don Pepe. Sí, como por ejemplo, no, él no está en intermediación. El presidente no está en intermediación. El presidente sometió un punto a ver y dijo que sometió lo consensuado. Él dijo así, lo consensuado. Pero a nivel de la cesantía está en un punto de mediación. Para someter la cesantía ahí, ¿tú sabes lo que hay que hacer? A ver, tiene que asumir algo con iniciativa legislativa. Entonces, si el presidente no la sometió él, ¿verdad? Él no la sometió porque respetó el acuerdo. Entonces, un legislador que sea diputado o que sea senador tiene que someterla expresamente. Sí. Mire, sobre el tema de los aumentos salariales. Pero que la somete expresamente, tú ves, que la somete expresamente Cholitín o quien sea, bien, pero que la someta. El tema de los aumentos salariales, veo que desde diciembre de 2023 hasta este año hay unos 11 aumentos. El último es de un 20% para el salario mínimo del sector con retroactivo. Dice que el 1 de mayo un 12% y el 1 de enero del próximo año un 8%, viene siendo un 20% al mínimo. ¿Usted entiende que es suficiente, porque se ha enfocado sobre todo en el sector de la clase mínimo no sectorizado? ¿Es suficiente comparado eso con lo que han logrado, por ejemplo, los médicos, un 25% en 2 partidas prácticamente cortas? ¿Es suficiente todos esos 11 aumentos en diferentes sectores? Claro, hay sectores ahí como los cañeros, el sector de la construcción que han recibido esos aumentos, pero en la clase trabajadora en general como que se ve enfocado solo en lo mínimo y como que a usted le cuesta más trabajo que los médicos y los profesores lograr
esos grandes salarios todos los años. Sí, se ve enfocado en lo mínimo porque lógicamente el código mismo, ¿verdad? Ese código que tanto se critica muchas veces del sector precisamente empresarial, nos establece a nosotros una limitación a la revisión al mínimo, porque como se sabe, Abel, el sector privado es altamente complicado. No es como una negociación con el Estado. Tú sabes, el Estado a los sectores que tienen capacidad de presión, médicos, maestros y otros, ¿verdad? Tú sabes que le hace concesiones, que muchas veces hace su rejuego presupuestario, ¿verdad? Sí. Y lo hace. En el sector privado no es necesariamente así. El sector privado te dice, bueno, todo lo que es tarifa de salario mínimo que te abarca la gran empresa, la mediana, la pequeña, la pyme, 4 escalas, ¿verdad? Pero entonces te tiene otro salario sectorizado y te dice, sector turístico es 1, te dice construcción, existe una subdivisión de 7 salarios. Entonces cuando te vas a la agrícola es otro, te vas al parador de máquinas pesadas, es decir, son alrededor de unos 17 mínimos distintos. Y te plantea que para lo general tiene que ser fruto de una negociación distinta, directa, ¿verdad? Eso tú lo negocias por convenio colectivo, ¿verdad? Por pacto, lo llamado pacto colectivo, como la gente dice, aunque el código dice convenio. O sea, tú tienes áreas donde los trabajadores se han organizado, tienen un nivel de desarrollo X, en que estos mínimos que discutimos en el sector privado ni siquiera cuentan, porque se negocia directamente por los convenios, pero esas son determinadas áreas, no es en el conjunto de las empresas. Es decir, como se ve, la nomenclatura, complicación del sector privado no es la misma que cuando se trata de una dirección de Estado, por ejemplo. Pepe, ¿qué ustedes opinan de lo que proponen los empresarios del tope de los 6 años para el tema de la cesantía? Esa propuesta que pudiera de alguna manera complicar a los mismos empresarios, porque en 6 años es que prácticamente tú preparas a un empleado. ¿Qué ustedes opinan de que se le ponga tope? Bueno, sabe que para la opinión pública esa propuesta es nueva, para nosotros no, ¿verdad? Porque era que nos pasamos discutiendo 2 años y medio. Lo que pasa es que los empresarios, ni tontos ni perezosos, no querían hacerla ellos solos, porque ellos saben que eso afecta a la imagen, porque es riesgoso tú pensar que la gente es estúpida, ¿verdad? Entonces, como es así, tú puedes hacer eso. Si lo hace de conjunto, se ve elegante, tú ves. Por ejemplo, si de esa conversación hubiese salido una propuesta conjunta de los 3 sectores diciendo eso, ¿qué estuviera diciendo esta cabina hoy? Acabándolos. No. ¿Estuviera qué? Acabándolo. ¿Verdad que sí? Pero muchas cabinas estuvieran en lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil tú salir diciendo, por ejemplo, ok, tope mínimo en tiempo, 6 años, ¿verdad? Tope 6 años. Entonces te preguntaría cualquiera, y los 10, los 15, los 20, los 25, los 30, los 35 años, ¿para qué trabajo? ¿Con qué estímulo trabajo? ¿Qué persigo? ¿Qué logro? Nada, absolutamente nada. Se vería como si fuera una especie de servicio gratuito, ¿verdad? Una gratuidad, porque hasta los 6 te cubre la cesantía. Entonces, decir eso es fuerte, ¿verdad? Decirlo solo. Los empresarios lo han dicho solo, porque te vieron obligados. Pero ellos querían decirlo con los 3. O sea, gobierno, sindicato y ellos, no solo. Porque después te le agregan, Niurka, la otra partecita, y te dicen con un tope de 10 salarios mínimos también. Ajá. Entonces, como hay 17 mínimos, ellos le están diciendo a uno de esos ejecutivos, ¿verdad?, que en el sector hotelero, que el mínimo legal, fuera la propina, porque la propina no va a prestaciones, el mínimo legal son 17 mil pesos. El mínimo legal de un hotel. Grande, grande, para que ustedes sepan eso, grande. Sí, entonces, pero hay personas que ganan en puestos ejecutivos 150 mil, 200 mil, 300 mil, 35 mil. Entonces tú le dices a él, te vamos a aplicar la igualdad marxista de cuando Pepe comenzó, en aquellos tiempos, y te vamos a plantear
que para tu liquidación, por ejemplo, en lugar de liquidarte por tu salario, ¿verdad? Por tu sueldo, por el sueldo real que tú ganas, que son 200,000, te vamos a aplicar el mínimo del sector a que tú estás concernido, que es el mínimo de 17,000 pesos, que es el mismo mínimo que le aplicaríamos al que limpia los pisos, claro, y al que también limpia los baños. Entonces, esa igualdad, ¿verdad?, que es asombrosa practicada desde ese nivel, del nivel que se pretende, es una desigualdad. Y entonces, plantear esto también, Niurka, es bastante fuerte. Entonces fue por eso que los empresarios, solo cuando se vieron ya en el nivel que se vieron, se decidieron a llevar esa propuesta ahí, porque no es fácil, Pepe, defenderla. Pepe, hay una máxima: no hay empresarios sin empresa, no hay trabajadores sin empresa y no hay empresarios sin trabajadores. Es una ley asociativa que para que pueda haber uno tiene que existir otro. ¿Cuál es el punto mínimo de convergencia que pudiera haber que garantice la aprobación de este código en el cual todas las partes se protejan unas a las otras? Yo no quiero parecer elusivo, porque eso es lo que estoy reclamando a Cholitín que no haga, ¿verdad? Que no sea difuso hay que juntarlo y elusivo. Eso es lo que estoy diciendo, pero yo no quisiera parecer así, pero hay que decir que si tú analizas Finlandia, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, el país continente, ¿verdad? Lo analiza, Suecia, analiza, Estados Unidos. Vamos a bajar un chin, sí, vamos a bajar un chin. En esos países la figura de la cesantía no existe. Esa figura, ¿verdad?, que aquí vemos tanto, no existe. Porque esa figura de la cesantía es hija, ¿tú sabes de qué, Felipe? De la precariedad, es que hija. De la precariedad. Y por eso nació en 1944, no fue ahora. Nació en el 44, estando en el poder el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo. Gran demócrata y aliado de los trabajadores. Sí, subió con apoyo de los trabajadores, para que lo sepan. Subió con apoyo de los trabajadores. Un líder, un caudillo. Subió así, con apoyo de los trabajadores en ese momento. Lo bajaron. En ese momento. Entonces, ese señor líder revolucionario, permitió que se instaurara la figura de la indemnización. No, diríamos así, de una indemnización figurativa de 5 días. 5 días. Así comenzó. Después en el Código Trujillo, 1951, fíjense bien, el salto, ¿verdad? 51, se llevó a 15 días, 1951. Ese código duró 41 años, el Trujillo. Fíjense que después se llegó entonces a los 21, de 1 a 5, y a los 23 de 5 en adelante. Esa es la etapa en que estamos hoy. Fíjense cómo ha evolucionado la figura. Ha evolucionado positivamente, diríamos así, positivamente para el trabajador. Positivamente para el trabajador. Ha sido así. Entonces, Felipe, yo digo que la cesantía es el fruto de los países que carecen de protección social. Cuando la protección social se desarrolla, que es la esperanza de haber creado es un sistema de seguridad social, ¿entiendes? Un sistema de seguridad social. Entonces, podría paulatinamente desmontarse el proceso de la protección que significa la cesantía. Pero en la situación en que el principal ejecutor, redactor de la Ley de Seguridad Social, Ariméndez Díaz Santana, te dice a ti que el 85% de los trabajadores dominicanos, oiga bien, 85% de los trabajadores dominicanos recibirán de ese sistema de seguridad social tasa de reemplazo que no sobrepasarán el 22%. Entonces, tú le estás diciendo a la gente, que las pensiones en este país oscilarían entre 13,000, 10,000 y hasta 3,500 pesos. Las pensiones en República Dominicana, la de retiro, después de 360 cotizaciones. Entonces, mientras eso ocurra, entonces tú no me puedes eliminar
una figura como de la cesantía, ni nada. Ahora, se estabiliza un sistema y se crea una real protección social. Como dice Fernando, nos desmontamos de Finlandia y de Noruega y de Suecia y llegamos aquí, donde estamos, ¿verdad? Y entonces podríamos ver ese tema, pero no adelantarlo por ahora, porque se carece de garantía. Es más, la ley de seguridad social, que el DC01, dice en el artículo 50, ¿qué es lo que dice esta ley? Dice que a los 18 meses, oiga bien, de estar en vigencia la ley de seguridad social, la ley DC01, se harían los estudios para crear en el país, ¿saben qué? Un seguro de desempleo sustitutivo de la cesantía. Exacto. De esa ley hace, ¿sabe cuánto? 23 años. Pepe, pero eso no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué? Buena pregunta, Juli. Buena pregunta. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Oposición de ustedes? Porque no solo eso. También. Nosotros pusimos un pequeño candado, José Luis. Sí, pusimos un pequeño candadito que dice ahí en un párrafo transitorio: para poder desmontar la cesantía se necesita el concurso de los 3 sectores. Nos dimos capacidad de veto, porque como nos conocemos bien, ¿entiendes? Como decía mi maestra de primaria, aquí todos nos conocemos, entonces nosotros tratamos de evitar que alguien tuviera la mano suelta y pusimos eso. Pero se fue y se acudió a técnicos internacionales. A propósito de la pregunta de Julieta, que vinieron al país. Cuando Milton Rayabara era ministro de Trabajo, ustedes recuerdan, porque Milton fue ministro de Trabajo de ese tiempo. Claro. Entonces, Milton mandó a hacer el estudio, él lo ha planteado públicamente. Y cuando se manda a hacer el estudio, resulta que los técnicos establecen que podría ser más caro el tema del seguro de desempleo que la misma cesantía. ¿Por qué? Porque la cesantía no es un derecho adquirido como cree la gente, y aprovecho la Z para decir eso. No es un derecho adquirido, es un derecho eventual. ¿Por qué? Porque si usted renuncia, lo perdió. Es decir, usted en una empresa está, y por bien que usted se porte, si usted le dice a su patrón, mira, yo me quiero ir, su patrón le da la cesantía si él quiere. Si él quiere, no está obligado, porque usted renunció y se fue. Fernando, esto es importante. Y usted renunció y se fue. Pero si a usted le aplican uno de los acapis del artículo 88 del código, porque usted robó, porque usted peleó en la empresa, porque usted le faltó al respeto a usted tampoco le dan cesantía, ¿entiende? A usted le pueden despedir. Entonces, por eso no es un derecho adquirido, es eventual. Adquirido es un derecho, por ejemplo, como el de las regalías. O las vacaciones. O de las vacaciones, ¿verdad que sí? O de la mujer embarazada. Ese es un derecho adquirido, pero los otros, la cesantía, no es adquirido, es eventual, ¿verdad? Y por eso nosotros no podemos hacer ese tipo de comparación que muchas veces la gente hace, porque el mismo trabajador cree que el derecho es adquirido y no lo es, no es así. Pepe, en esa, ¿cómo se llama? Semanal, se habló del código, también se incluyó, y el gobierno lo anuncia como un logro, el tema de las domésticas. Yo no he escuchado a ninguno de ustedes referirse a eso nunca. ¿Ustedes qué opinan del tema de incluir las domésticas en algunas cosas del código que no están ahora? No, nosotros fuimos parte de lo que incluimos a la doméstica, porque es un arrastre histórico del movimiento, Fernando, por eso es importante esto. Mauricio Báez, 1945, planteó eso. Estamos hablando del principal precursor del movimiento sindical dominicano, fue Mauricio Báez, principal precursor. Han habido muchos, pero ese fue el principal. Y Mauricio Báez lo planteó en 1945. Le hizo la vuelta a su carrera a ese que era tan bueno, el caudillo de los trabajadores de Trujillo. En el 46. Por eso la historia. En el 46. Fue injusto. Y no hablé porque Trujillo era bueno, cuando dije eso ahorita, para que no ponga esa palabra en mi boca. No. No, porque está interesado en eso, ¿verdad? Dije sencillamente que siendo una dictadura, tuvo que reconocer, ¿verdad? Pero termina lo de la doméstica. Tuvo que reconocer que había que proteger a los trabajadores, tuvo que reconocerlo, Trujillo, en su estilo. Entonces quiero decir lo siguiente frente a esto. Le quitaba el día para el Partido Dominicano. La doméstica entraron por lo siguiente. En el código Trujillo, la doméstica estaban,
Recuerden que estaban con el tema de la regalía pascual. Había que otorgarle un aguinaldo navideño, como se dice en ese tiempo. Ahora también estaban. Y las vacaciones, recuerden de eso. También estaban ahora. Entonces, en el código de 92 se incorporaron, ¿entiendes? ¿Qué era lo que no definían esos dos códigos? El salario. Por ejemplo, no lo definían. Decían que debía pagarse un salario, pero que el salario debía tomar en cuenta los servicios de que la doméstica se beneficiaba. Por ejemplo, si duerme en la casa, si come, yo qué, etcétera, etcétera. Se debía, eso era parte del salario de la doméstica. Pero sin decir el monto de salario. ¿Entiendes? Sí. No hacía monto, no hacía ningún monto, sino que lo dejaba abierto y a consideración del contratante, ¿verdad? O de la contratante. Entonces, a dejarlo suelto, usted sabe, la gente pagaba cualquier cosa. Una doméstica estaba fuera de la protección de riesgos laborales, por supuesto, ¿verdad? No tenía protección de riesgo, siendo eso un trabajo de lo más riesgoso que existe, ¿verdad? De la seguridad social. Pero seguridad social tampoco, en derecho a salud, mucho menos a pensión. Entonces, lo que se hizo fue sencillamente darle visibilidad, incluyendo el tema de que tenga un salario mínimo referencial, pero en definitiva, el servicio de seguridad social es del servicio de servicio subsidiado, y la pensión se refiere a la pensión solidaria que el gobierno otorga. Lo que sí se protege es el tema del riesgo laboral, y se establece un salario de referencia que debe ser de aproximadamente 10,000 pesos como base. De manera que es un acto de justicia, ¿verdad?, a favor de una clase que ha sido que no ha sido visibilizada, pese a que todos estamos de acuerdo en que lo merece. Ustedes, ¿cuál es el trabajo o la labor que entienden que debe de realizar en este momento el Congreso para estar a favor de esa propuesta que ustedes han hecho a los empresarios? Sencillamente lo que el Congreso tiene que hacer, sin trazar pauta, por si acaso. Sin hacer pauta. Sí, pues acá se pone bravo, ¿verdad? El pueblo tiene derecho a presionar a los pauta, pero sí decir, ¿verdad?, que nosotros consideramos que el Congreso debe ajustarse a lo que fue enviado del Poder Ejecutivo, que fue el resultado del acuerdo a que se llegó. Si dentro de esos puntos que están ahí alguien quiere hacer como legislador mejoría, puede hacerla, debe hacerla, porque nadie se va a poner a que mejore una cosa o mejore la otra. Ahora bien, es verdad que el pueblo tiene derecho. Ahora bien, el pueblo no es legislador. Los legisladores están ahí, ¿verdad? Los legisladores fueron elegidos por el pueblo. Entonces, para introducir tema nuevo ahí, yo quisiera introducir lo que dijo Abel, un aumento salarial para todos los trabajadores. Es más, yo quisiera que un legislador se llenara de heroísmo y solicitara que en el presupuesto y ley de gasto público se aplicara la ley, el artículo 297 del Código Tributario. ¿Sabe lo que establece eso? La indexación del salario, ¿verdad que sí? El salario estuviera hoy indexado, ¿ustedes saben hasta cuánto? Hasta 54,000 pesos si se aplicara ese código. Pero no se aplica, ¿sabe cuándo, Luis? Desde el 2017. ¿Por qué ningún legislador se llena de heroísmo y plantea entonces ahí que se derogue ese articulado que mantiene congelado el tema de la indexación del salario en 34,000 pesos? ¿Por qué no lo hace? Eso sería un aumento. ¿Ustedes saben para quién? Para todo trabajador que gane hasta 54,000 pesos, que pongan eso ahí. Eso no, ¿entiendes? Entonces, un legislador puede no solo tomar iniciativa, no, puede coger ese proyecto y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con este proyecto entero, porque no tiene la cesantía, ni tiene esto, ni tiene aquello. Yo voy a presentar uno nuevo, distinto, que incluya la cesantía. Tiene derecho a hacer eso. Ahora, debe hacerlo asumiendo la responsabilidad que implica por él y su partido hacer eso, ¿entiendes? Eso. Don Pepe, el tiempo se nos ha ido, es un tema yo creo que interesante. Vamos a continuar ahora con otro tema, pero yo creo que va a quedar pendiente retomar aspectos de debate. Por ejemplo, la reforma del 92, la mejor, en mi opinión, que se ha hecho hasta ahora, tuvo la particularidad de que se hizo
al tiempo que una reforma que aumentó la productividad. Es decir, se mejoraron las condiciones laborales, pero también se mejoraron las condiciones, sobre todo porque el régimen arancelario cambió y el régimen tributario cambió. Aumentó productividad, pero también aumentó poder adquisitivo de los trabajadores. Y otro día sería interesante analizar, porque yo creo que esa misma ponderación de ambas cosas yo creo que debería hacerse ahora. Queremos agradecer la presencia de Pepe en representación de un grupo tan importante como la Confederación Nacional de Unidad Sindical, las discusiones que se están teniendo y la necesidad, como él ha dicho, de que las medidas que lleguen a convertirse en ley sean consensuadas por el beneficio de la mayoría de los dominicanos. Gracias, Rafael Pepe Abreu. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Seguimos con más en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Fran.